Señor, enséñanos a orar. Por Andrew Murray. Señor, enséñanos a orar, oh el único Maestro. Los discípulos habían estado con Cristo y lo habían visto orar. Habían aprendido a comprender algo de la relación que había entre su maravillosa vida en público y su vida secreta de oración. Habían aprendido a creer en Él como un maestro en el arte de la oración. Nadie podía orar como Él. Y entonces vinieron a Él con la petición: Señor, enséñanos a orar. Y en los años posteriores nos habrían dicho que de todo lo que les había enseñado había pocas cosas más maravillosas o bendecidas que sus lecciones sobre la oración. Y ahora todavía sucede que mientras Él está orando en cierto lugar, los discípulos que lo ven ocupado en eso sienten la necesidad de repetir la misma petición: Señor, enséñanos a orar. A medida que vamos creciendo en la vida cristiana, el pensamiento y la fe del amado Maestro en su incesante intercesión se vuelve cada vez más preciosa, y la esperanza de ser como Cristo en su intercesión gana un atractivo antes desconocido. Y mientras lo vemos orar y recordamos que no hay nadie que pueda orar como Él, y nadie que pueda enseñarnos como Él, sentimos que la petición de los discípulos, Señor, enséñanos a orar, es justamente lo que necesitamos. Y al pensar en todo lo que Él es y tiene, en que Él mismo es nuestro, en que Él mismo es nuestra vida, nos sentimos seguros de que no tenemos más que pedir, y Él estará encantado de llevarnos a una comunión más estrecha consigo mismo y enseñarnos a orar como Él ora. Venid, hermanos míos, ¿acaso no acudiremos a nuestro bendito Maestro y le pediremos que inscriba nuestros nombres nuevamente en esa escuela que siempre mantiene abierta para aquellos que anhelan continuar sus estudios en el arte divino de la oración y la intercesión? Sí, digámosle hoy mismo al Maestro como lo hicieron ellos antaño: Señor, enséñanos a orar. Al meditar, veremos que cada palabra de la petición que traemos está llena de significado. Señor, enséñanos a orar. Sí, a orar. Esto es lo que necesitamos que se nos enseñe. Aunque en sus comienzos la oración es tan simple que un débil niño puede orar, sin embargo, y al mismo tiempo, es la labor más elevada y sagrada a la que el hombre puede enfrentarse. Es la comunión con el invisible y santísimo. Los poderes del mundo eterno se han puesto a su disposición. Es la esencia misma de la verdadera religión, el canal de todas las bendiciones, el secreto del poder y la vida, no solo para nosotros, sino para los demás, para la Iglesia, para el mundo. Es a la oración que Dios le ha dado el derecho de asirse a Él y de su fortaleza. Es sobre la base de la oración que las promesas aguardan a su cumplimiento, el reino a su venida, la gloria de Dios a su revelación plena. Y para esta bendita labor, qué perezosos, inadecuados somos.
Solamente el Espíritu de Dios puede capacitarnos para hacerlo bien. Cuán rápidamente se nos enseña a depender de la forma, mientras el poder está ausente. Qué fácil resulta que nuestra formación anterior, la enseñanza de la Iglesia, la influencia del hábito, la agitación de las emociones, nos conduzcan a una oración que carece de poder espiritual, y sirve para muy poco. ¿Quién no clamaría para que alguien le enseñara a orar una oración verdadera, la que se aferra a la fortaleza de Dios, la que es sumamente provechosa, aquella ante la cual las puertas del cielo se abren realmente de par en par? Jesús ha abierto una escuela en la que forma a sus redimidos, aquellos que lo desean especialmente para que tengan poder en la oración. ¿No entraremos en ella? Con la petición: Señor, esto es justo lo que necesitamos que se nos enseñe. Enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Sí, Señor, a nosotros. Hemos leído en tu palabra con qué poder solían orar tus hijos en el pasado y qué poderosas maravillas se hicieron en respuesta a sus oraciones. Y si esto sucedió bajo el antiguo pacto, en el tiempo de la preparación, ¿cuánto más no darás ahora en tu pueblo, en estos días de cumplimiento, esta señal segura de tu presencia en medio de ellos? Hemos escuchado las promesas hechas a tus apóstoles sobre el poder de la oración en tu nombre, y hemos visto cuán gloriosamente experimentaron su verdad. Sabemos con certeza que también puede ser así con nosotros. Oímos continuamente, incluso en estos días, qué gloriosas muestras de tu poder sigues otorgándoles a aquellos que confían plenamente en ti. Señor, estos son hombres de pasiones semejantes a las nuestras. Oh Señor, enséñanos a orar así también. Las promesas son para nosotros, los poderes y los dones del mundo celestial son para nosotros. Enséñanos a orar para que podamos recibir abundantemente. También a nosotros, que nos has confiado tu obra. También depende de nuestra oración la venida de tu reino. También en nuestra oración puedes glorificar tu nombre. Señor, enséñanos a orar, sí, a nosotros, Señor. Nos ofrecemos como aprendices. Ciertamente nos dejaríamos enseñar por ti. Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Sí, ahora sentimos la necesidad de que se nos enseñe a orar. Al principio no hay trabajo que parezca más sencillo. Más tarde, no hay nada que sea más difícil y nos vemos forzados a confesar que no sabemos orar como debiéramos. Es verdad que tenemos la palabra de Dios, con sus promesas claras y seguras, pero el pecado ha oscurecido tanto nuestra mente que no siempre sabemos cómo aplicar la palabra. En las cosas espirituales no siempre buscamos las cosas más necesarias o fracasamos de acuerdo con la ley del santuario. En lo temporal, aún somos menos capaces de aprovechar la maravillosa libertad que nuestro Padre nos ha dado para pedir lo que necesitamos. E incluso cuando sabemos qué pedir, ¿cuánto sigue faltando todavía para que la oración sea aceptable? Debe ser para la gloria de Dios, en completa sumisión a su voluntad, con plena seguridad de fe, en el nombre de Jesús, y con una perseverancia que, si es necesario, rehúsa ser denegada.
todo esto debe ser aprendido. Solo se puede aprender en la escuela de la abundante oración, porque la práctica hace al maestro. En medio de la dolorosa conciencia de la ignorancia e indignidad, en la lucha entre creer y dudar, es donde se aprende el arte celestial de la oración efectiva, porque, incluso cuando no lo recordamos, hay uno, el iniciador y consumador de la fe y la oración, que vela sobre nuestra oración y se asegura de que en todos los que confían en él, su educación en la escuela de oración se complete hasta la perfección. Permitamos que en el trasfondo profundo de toda nuestra oración sea la capacidad de ser enseñados, que proviene de un sentido de ignorancia y de la fe en él, como Maestro perfecto. Así podemos estar seguros de que seremos enseñados y aprenderemos a orar con poder. Sí, podemos depender de eso. Él enseña a orar. Señor, enséñanos a orar. Nadie puede enseñar como Jesús, nadie excepto Jesús. Por lo tanto, le invocamos diciendo: Señor, enséñanos a orar. Un alumno necesita un maestro que conozca su trabajo, que tenga el don de enseñar, que con paciencia y amor se amolde a las necesidades del alumno. Bendito sea Dios. Jesús es todo esto y mucho más. Él sabe lo que es la oración. Jesús, quien orando, enseña a orar. Él sabe lo que es la oración, lo aprendió en medio de las pruebas y lágrimas de su vida terrenal. En el cielo sigue siendo su obra amada. Su vida allí es la oración. Nada le deleita más que encontrar a aquellos a quienes pueda llevar consigo a la presencia del Padre, a quienes puede vestir con poder para pedir en oración, que caiga la bendición de Dios sobre aquellos que lo rodean, a quienes Él puede formar para que sean sus colaboradores en la intercesión, por la cual el reino debe ser revelado en la tierra. Él sabe cómo enseñar. Ahora, por la urgencia de la necesidad. Luego, por la confianza que inspira el gozo. Aquí, por la enseñanza de la palabra. Allí, por el testimonio de otro creyente que sabe lo que es que escuchen sus oraciones. Por el Espíritu Santo, Él tiene acceso a nuestro corazón y nos enseña a orar mostrándonos el pecado que obstaculiza la oración o dándonos la seguridad de que agradamos a Dios. Él enseña dándonos no solo el pensamiento de qué o cómo pedir, sino insuflando en nosotros el espíritu mismo de oración, morando en nuestro interior como el gran intercesor. De hecho, podemos decir con alegría: ¿quién enseña como Él? Jesús nunca enseñó a sus discípulos cómo predicar, solo cómo orar. No habló mucho de lo que hacía falta para predicar bien, pero sí de orar bien. Saber cómo hablarle a Dios es más que saber cómo hablarle al hombre. Lo primero no es el poder con los hombres, sino el poder con Dios. A Jesús le encanta enseñarnos a orar. ¿Qué piensan ustedes, mis queridos condiscípulos? ¿No sería justamente lo que necesitamos? ¿Pedirle al Maestro durante un mes que nos brindara su curso de lecciones especiales sobre el arte de la oración? Al meditar en las palabras que habló en la tierra, sometámonos a su enseñanza con la plena confianza de que con tal Maestro progresaremos. Dediquemos tiempo no solo a meditar, sino a orar, a quedarnos al pie del trono y a ser formados por la obra de la intercesión. Hagámoslo con la seguridad de que en medio de nuestros
tartamudeos y temores. Él está llevando a cabo su obra de la manera más bella. Él insuflará su propia vida, que es toda oración en nosotros. Al hacernos partícipes de su justicia y su vida, también lo hará de su intercesión. Como miembros de su cuerpo, como sacerdocio santo, tomaremos parte en su obra sacerdotal de suplicar y prevalecer ante Dios en favor de los hombres. Sí, digamos con el mayor de los gozos, pese a lo ignorantes y débiles que seamos: Señor, enséñanos a orar. Señor, enséñanos a orar. Bendito Señor, que vives siempre para orar. Tú también puedes enseñarme a orar, a vivir siempre para orar. En esto te deleitas, en hacerme compartir tu gloria en el cielo, en que ores sin cesar y que estés siempre en presencia de mi Dios como sacerdote. Señor Jesús, en este día te pido que inscribas mi nombre entre aquellos que confiesan que no saben orar como debieran. Y especialmente te piden que les des un curso sobre la oración. Señor, enséñame a quedarme en la escuela junto a ti y a darte tiempo para formarme. Qué profundo sentido de mi ignorancia, del maravilloso privilegio y poder de la oración, de la necesidad del Espíritu Santo como espíritu de oración, me lleve a desechar mis pensamientos sobre lo que creo conocer y me haga arrodillarme ante ti con verdadera apertura a ser enseñado y pobreza de espíritu. Y lléname, Señor, con la confianza de que con un maestro como tú aprenderé a orar, con la certeza de que tengo como mi maestro a Jesús, que siempre está orando al Padre y por su oración rige los destinos de su Iglesia y del mundo. No tendré miedo. Por mucho que necesite saber acerca de los misterios del mundo de la oración, tú me los irás desvelando. Y cuando no sepa algo, tú me enseñarás a ser fuerte en la fe, dando gloria a Dios. Bendito Señor, no avergonzarás al erudito que confía en ti, y tampoco, por tu gracia, él a ti. Amén. En espíritu y verdad, o los verdaderos adoradores. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que adoren. Juan capítulo 4, versos 23 y 24. Estas palabras de Jesús a la mujer samaritana son su primera enseñanza registrada sobre el tema de la oración. Nos ofrecen algunos primeros y maravillosos destellos del mundo de la oración. El Padre busca adoradores. Nuestra adoración satisface su corazón amoroso y es un gozo para Él. Él busca verdaderos adoradores, pero no encuentra a muchos que sean como a Él le gustaría. La verdadera adoración es la que se hace en espíritu y en verdad. El Hijo ha venido para abrir el camino a esta adoración en espíritu y en verdad, y enseñárnosla. Así pues, una de nuestras primeras lecciones en la escuela de la oración debe ser comprender lo que es orar en espíritu y en verdad, y saber cómo podemos alcanzarlo. A la mujer de Samaria, nuestro Señor le habló de una triple adoración. Primero, tenemos la adoración ignorante de los samaritanos.
vosotros adoráis lo que no sabéis. En segundo lugar, la adoración inteligente de los judíos, que tienen el verdadero conocimiento de Dios. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Y luego, la nueva adoración espiritual, que Él mismo ha venido a presentar. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y verdad. De la conexión se hace evidente que las palabras en espíritu y en verdad no significan, como a menudo se piensa, con seriedad, desde el corazón, con sinceridad. Los samaritanos tenían los 5 libros de la ley, Moisés, y algún conocimiento de Dios. Sin duda había más de uno de ellos, entre ellos, que honestamente y fervientemente buscaban a Dios en oración. Sin embargo, los judíos tenían la verdadera revelación completa de Dios en su palabra, tal como se había entregado hasta ese momento. Entre ellos había hombres piadosos que invocaban a Dios con todo su corazón. Y sin embargo, no en espíritu y verdad, en el sentido completo de las palabras. Jesús dice, mas la hora viene y ahora es solamente en y por medio de Él que la adoración de Dios se hará en espíritu y en verdad. Entre los cristianos uno todavía encuentra las 3 clases de adoradores. Algunos, que en su ignorancia apenas saben lo que piden, oran fervientemente y sin embargo reciben muy poco. Hay otros, poseedores de un conocimiento más correcto, que intentan orar con toda su mente y su corazón, y que con frecuencia oran muy fervientemente, pero que, sin embargo, no alcanzan la plenitud de la bienaventuranza de la adoración en espíritu y en verdad. Es en esta tercera clase que debemos pedirle a nuestro Señor Jesús que nos incluya. Debemos aprender de Él cómo adorar en espíritu y en verdad. Solo esto es la adoración espiritual. Esto nos convierte en la clase de adoradores que el Padre busca. En la adoración todo dependerá de que entendamos bien y practiquemos la adoración en espíritu y en verdad. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. El primer pensamiento que aquí sugiere el Maestro es que debe existir una armonía entre Dios y sus adoradores. La adoración debe ser como es Dios. Esto concuerda con un principio que prevalece en todo el universo. Buscamos la correspondencia entre un objeto y el órgano con el que se revela. El ojo tiene una aptitud interna para la luz, el oído para el sonido. El hombre que verdaderamente vaya a adorar a Dios, encontrar, conocer, poseer y disfrutar de Dios, debe de estar en armonía con Él, debe de tener la capacidad de recibirlo. Porque Dios es espíritu, debemos de adorar en espíritu, como Dios es. Así también es su adorador. ¿Y eso qué quiere decir? La mujer le había preguntado a nuestro Señor si Samaria o Jerusalén eran el verdadero lugar de adoración. Él responde que en adelante la adoración ya no se limita a un lugar determinado. Mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Del mismo modo que Dios es espíritu y no está limitado por el espacio o por el tiempo.
sino que en su perfección infinita y siempre en todas las partes es el mismo. Así también su adoración ya no quedaría confinada en el futuro a un lugar o a una forma, sino que sería espiritual, como Dios mismo es espiritual. Una lección de profunda importancia. ¿Cuánto sufre nuestro cristianismo de este mal, de estar confinado a determinados momentos y lugares? Un hombre que busca orar fervientemente en la iglesia o en privado, pasa la mayor parte de la semana o el día en un espíritu completamente diferente de aquel con el que oró. Su adoración fue fruto de un lugar o de una hora fijos, no de todo su ser. Dios es espíritu. Él es el eterno e inmutable. Lo que Él es, lo es siempre y en verdad. Nuestra adoración siempre debe ser así, en espíritu y en verdad. Su adoración debe ser el espíritu de nuestra vida. Nuestra vida debe ser adoración en el espíritu, como Dios es espíritu. Dios es espíritu, y los que lo adoran en espíritu y en verdad es necesario que lo adoren. El segundo pensamiento que nos llega es que esta adoración en espíritu debe venir de Dios mismo. Dios es espíritu, solo Él tiene espíritu para dar. Fue por esto que envió a su Hijo, para hacernos aptos para tal adoración espiritual, dándonos el Espíritu Santo. Es de su propia obra de la que habla Jesús cuando dice 2 veces: la hora viene, y luego agrega: y ahora es. Él vino a bautizar con el Espíritu Santo. El Espíritu no pudo fluir hasta que Él fue glorificado. Fue cuando hubo puesto fin al pecado y entrado en el lugar santísimo con su sangre, recibiendo allí, en nuestro lugar, el Espíritu Santo, que pudo derramarlo sobre nosotros como el Espíritu del Padre. Fue cuando Cristo nos había redimido y nosotros en Él habíamos recibido la condición de hijos, que el Padre envió el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones para que clamara Abba, Padre. La adoración en espíritu es la adoración del Padre en el Espíritu de Cristo, el Espíritu de filiación. Esta es la razón por la cual Jesús aquí usa el nombre Padre. Nunca vemos que uno de los santos del Antiguo Testamento se apropie personalmente del nombre de Hijo o que llame a Dios su Padre. La adoración del Padre solo es posible para aquellos a quienes se les ha dado el Espíritu del Hijo. La adoración en espíritu solo es posible para aquellos a quienes el Hijo ha revelado al Padre y que han recibido el Espíritu de filiación. Solo Cristo abre el camino y enseña la adoración en espíritu y en verdad. Eso no significa solamente con sinceridad, ni tampoco significa solamente de acuerdo con la verdad de la palabra de Dios. La expresión tiene un significado profundo y divino. Jesús es el unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. La ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Jesús dice: yo soy la verdad y la vida. En el Antiguo Testamento todo eran sombras y promesas. Jesús trajo y ofrece la realidad, la sustancia de las cosas que se esperan. En Él las bendiciones y los poderes de la vida eterna son nuestra posesión y experiencias reales. Jesús está lleno de gracia y de verdad. El Espíritu Santo es el Espíritu de verdad. Por medio de Él, la gracia que está en Jesús es nuestra en verdad, y la verdad es una comunicación positiva procedente de la vida divina. Así que adorar en espíritu es adorar en verdad, una verdadera comunión viviente con Dios. Una correlación y armonía reales entre el Padre, que es espíritu, y el Hijo que ora en el espíritu.
Lo que Jesús le dijo a la mujer samaritana, ella no lo podía entender de inmediato. Hizo falta Pentecostés para revelar su significado completo. Cuando entramos por primera vez en la escuela de la oración, apenas estamos preparados para comprender esa enseñanza. Lo entenderemos mejor más adelante. Limitémonos a comenzar y a tomar la lección tal como Él la da. Somos carnales y no podemos darle a Dios la adoración que Él busca. Pero Jesús vino a dar el Espíritu, nos lo ha dado a nosotros. Que nuestro ánimo al disponernos a orar sea como las palabras de Cristo nos ha enseñado. Dejemos que haya una profunda confesión de nuestra incapacidad para darle a Dios la adoración que a Él le agrada, la capacidad infantil de dejarse enseñar que espera que Él nos instruya, la fe sencilla que se rinde al aliento del Espíritu. Sobre todo, retengamos la bendita verdad. Redescubriremos que el Señor tiene más que decirnos sobre ella, que el conocimiento de la paternidad de Dios, la revelación de su infinita paternidad en nuestros corazones, la fe en el amor infinito que nos da a su Hijo y su Espíritu para hacernos hijos, es, de hecho, el secreto de la oración en espíritu y en verdad. Este es el camino nuevo y vivo que Cristo abrió para nosotros. Tener a Cristo, el Hijo, y al Espíritu del Hijo, morando en nosotros y revelándonos al Padre, es lo que nos convierte en adoradores espirituales y verdaderos. Oh Señor, enséñanos a orar. Bendito Señor. Adoro el amor con el que enseñaste a una mujer que te había negado un vaso de agua, de cómo debe de ser la adoración a Dios. Me regocijo en la seguridad de que ahora no harás menos en la instrucción de tu discípulo, que viene a ti con un corazón que anhela orar en espíritu y en verdad. Oh mi sagrado Maestro, enséñame este bendito secreto, enséñame que la adoración en espíritu y en verdad no es del hombre, sino que solamente proviene de ti. Que no es una cuestión de tiempos y estaciones, sino el desbordamiento de una vida nueva en ti. Enséñame a acercarme a Dios en oración bajo la profunda impresión de mi ignorancia y de no tener nada en mí mismo que ofrecerle. Y al mismo tiempo que la provisión que tú, mi Salvador, haces soplando el Espíritu en mis balbuceos infantiles. Te bendigo, porque en ti soy un niño y tengo la libertad de acceso de un niño, porque en ti el espíritu de filiación y de adoración en verdad. Enséñame sobre todas las cosas, bendito Hijo del Padre, cómo es la revelación del Padre que da confianza en la oración y permite que la infinita paternidad del corazón de Dios sea mi gozo y fortaleza para una vida de oración y de adoración. Amén. Vosotros, pues, oraréis así, o la oración modelo. Vosotros, pues, oraréis así, Padre nuestro, que estás en los cielos. Mateo 6, versículo 9. Todo maestro conoce el poder del ejemplo. Él no solo le dice al Hijo qué hacer y cómo hacerlo, sino que le muestra cómo se puede hacer realmente, siendo condescendiente con nuestra debilidad. Nuestro Maestro Celestial nos ha dado las mismas palabras que debemos llevar con nosotros a medida que nos acercamos a nuestro Padre. En ellas tenemos una forma de oración en la que se respira la frescura y la plenitud de la vida eterna, tan sencilla que la puede cecear un niño y tan divinamente rica, que comprende todo lo que Dios puede dar. Una forma de oración que se convierte en modelo e inspiración para todas las demás oraciones. Y, sin embargo, siempre nos lleva de vuelta a ella como la expresión más profunda de nuestras almas ante nuestro Dios. Padre nuestro, que estás en los cielos.
Para apreciar correctamente esta expresión de adoración, debo recordar que ninguno de los santos en la Escritura se aventuró jamás a dirigirse a Dios como su Padre. La invocación nos sitúa de inmediato en el centro de la maravillosa revelación que el Hijo vino a hacer de su Padre. También es nuestro Padre. Comprende el misterio de la redención, Cristo librándonos de la maldición para que pudiéramos convertirnos en hijos de Dios. También comprende el misterio de la regeneración, el Espíritu en el nuevo nacimiento que nos da la nueva vida. Y también comprende el misterio de la fe. Antes de que la redención sea lograda o entendida, la palabra es dada de labios de los discípulos para prepararlos para la bendita experiencia que aún está por venir. Las palabras son la clave de toda la oración, de toda oración. Lleva tiempo, se necesita toda una vida para estudiarlas. Hace falta la eternidad para entenderlas completamente. El conocimiento del amor paternal de Dios es la primera y la más sencilla, pero también la última y la más sublime de las lecciones en la escuela de la oración. La oración comienza con la revelación personal con el Dios viviente y la comunión de amor personal y consciente consigo mismo. Es en el conocimiento de la paternidad de Dios revelada por el Espíritu Santo, que con el poder de la oración hunde sus raíces y crece en la infinita ternura, piedad y paciencia del Padre Infinito, en su amorosa disposición para escuchar y ayudar. La vida de oración tiene su alegría. Tomémonos un tiempo hasta que el Espíritu haya convertido en nosotros estas palabras en espíritu y en verdad para llenar nuestro corazón y vida. Padre nuestro que estás en los cielos. Entonces, estamos ciertamente detrás del velo, en el lugar secreto del poder donde la oración siempre prevalece. Santificado sea tu nombre. Aquí hay algo que nos llama la atención de inmediato. Si bien, por lo general, primero llevamos nuestras propias necesidades a Dios en oración y luego pensamos en lo que pertenece a Dios y a sus intereses. Pero el Maestro aquí invierte el orden. Primero, tu nombre, tu reino, tu voluntad. Y después, danos, perdónanos, no nos metas, líbranos. La lección es más importante de lo que creemos. En la oración verdadera, el Padre debe ser el primero, debe serlo todo. Cuanto antes aprenda a olvidarme de mí mismo, con el deseo de que Él sea glorificado, más rica será la bendición que la oración me traiga a mí. Nadie pierde, nada se pierde por lo que se sacrifica para el Padre. Esto debe influir toda nuestra oración. Hay dos tipos de oración, la personal y la intercesora. Esta última generalmente ocupa la menor parte de nuestro tiempo y energía. Esto no puede ser. Cristo ha abierto la escuela de oración especialmente para formar intercesores, para la gran obra de derramar por su fe y oración las bendiciones de su obra y amor sobre el mundo que nos rodea. No puede haber un crecimiento profundo en la oración a menos que este sea nuestro objetivo. El niño pequeño puede pedirle al Padre solo por lo que necesita para sí mismo. Sin embargo, pronto aprende a decir, dale algo también a mi hermana. Pero el hijo adulto, que solo vive para los intereses del Padre y se hace cargo de sus asuntos,
pide más ampliamente y obtiene todo lo que pide. Y Jesús quiere formarnos para la bendita vida de consagración y servicio, en la cual todos están subordinados al nombre, al reino y a la voluntad del Padre. Padre nuestro, déjanos vivir para esto, y que cada acto de adoración le siga al mismo tiempo tu nombre, tu reino, tu voluntad. Para eso elevamos la mirada y eso anhelamos: santificado sea tu nombre. ¿Qué nombre? Este nuevo nombre de Padre. La palabra santo es la palabra central del Antiguo Testamento. El nombre Padre lo es del Nuevo. En este nombre de amor deben revelarse ahora toda santidad y la gloria de Dios. ¿Y cómo se debe santificar el nombre? Bueno, por Dios mismo. Y santificaré mi gran nombre, profanado entre las naciones, el cual profanasteis vosotros en medio de ellas. Nuestra oración debe ser que, en nosotros mismos, en todos los hijos de Dios, en presencia del mundo, Dios mismo revele la santidad, el poder divino, la gloria oculta del nombre del Padre. El Espíritu del Padre es el Espíritu Santo. Es sólo cuando nos rendimos para ser guiados por Él que el nombre será santificado en nuestra oración y en nuestras vidas. Aprendamos la oración: Padre nuestro, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. El Padre es un rey y tiene un reino. El Hijo y heredero de un rey no tiene mayor ambición que la gloria del reino de su Padre. En tiempo de guerra o en peligro, esto se convierte en su pasión. No puede pensar en nada más. Los hijos del Padre están aquí en territorio enemigo, donde el reino, que está en el cielo, aún no se ha manifestado plenamente. ¿Qué hay más natural que eso? Cuando aprenden a santificar el nombre del Padre, deberían anhelar y clamar con profundo entusiasmo: venga tu reino. La venida del reino es el gran evento del que depende la revelación de la gloria del Padre, la bienaventuranza de sus hijos y la salvación del mundo. La venida del reino también aguarda nuestras oraciones. ¿Acaso no nos uniremos al profundo clamor de los redimidos: venga tu reino? Aprendámoslo en la escuela de Jesús. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Esta petición se aplica con demasiada frecuencia solamente al sufrimiento de la voluntad de Dios. En el cielo, la voluntad de Dios se hace, y el maestro le enseña al niño a pedir que se haga la voluntad en la tierra como en el cielo, en el espíritu de una sumisión adorante y una profunda obediencia. Debido a que la voluntad de Dios es la gloria del cielo, su realización es la dicha del cielo. Cuando se hace la voluntad, el reino de los cielos entra en el corazón. Y donde quiera que la fe haya aceptado el amor del Padre, la obediencia acepta la voluntad del Padre. La rendición y la oración por una vida de obediencia celestial es el espíritu de la oración infantil. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Cuando el niño se entregó por primera vez al Padre en el cuidado de su nombre, su reino y su voluntad, tiene plena libertad para pedir su pan de cada día. Un amo se preocupa por la comida de su sirviente, un general de la de sus soldados, un padre de la de su hijo. ¿Y no cuidará el Padre que está en el cielo al Hijo que en su oración se ha entregado a sus intereses? De hecho, podemos decir con toda confianza: Padre, vivo para tu honor y tu obra, sé que te preocupas por mí. La consagración a Dios y a su voluntad otorga una maravillosa libertad en la oración por las cosas temporales. Toda la vida terrenal se entrega al amoroso cuidado del Padre.
Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Igual que el pan es la primera necesidad del cuerpo, también el perdón es la primera necesidad del alma. Y la provisión de lo primero es tan segura como la del segundo. Somos hijos, pero también pecadores. Nuestro derecho de acceso a la presencia del Padre se lo debemos a la sangre preciosa y al perdón que ha ganado Él para nosotros. Tengamos cuidado de que la oración por el perdón se convierta en una formalidad. Solo lo que se confiesa de verdad es perdonado de verdad. Aceptemos con fe el perdón como fue prometido, como una realidad espiritual, una auténtica transacción entre Dios y nosotros. Es la entrada a todo el amor del Padre y a todos los privilegios de los hijos. Ese perdón, como experiencia viva, es imposible sin un espíritu de perdón hacia los demás. De igual manera que perdonado expresa el aspecto celestial, perdonador se refiere al aspecto terrenal de la relación con el Hijo de Dios. En cada oración al Padre, debo poder decir que no conozco a nadie a quien no ame sinceramente. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del maligno. Nuestro pan de cada día, el perdón de nuestros pecados y luego el ser guardado de todo pecado y del poder del maligno, estas tres peticiones abarcan todas nuestras necesidades personales. La oración por el pan y el perdón debe ir acompañada de la rendición de vivir en todas las cosas en santa obediencia a la voluntad del Padre, y la certeza de ser guardado en todo por el poder del Espíritu que mora en nosotros, que nos libra del poder del maligno. Hijos de Dios, es por eso por lo que Jesús quiere que oremos al Padre que está en el cielo. Permitamos que su nombre, su reino y su voluntad ocupen el primer lugar en nuestros afectos. El amor, proveedor, perdonador y guardador será nuestra porción segura. Así que la oración nos llevará a la verdadera vida del Hijo. Del Padre, todo para el Hijo. Del Hijo, todo para el Padre. Entenderemos cómo el Padre e Hijo, el tuyo y el nuestro, son todo uno. Y cómo el corazón que comienza su oración con el tú, tu reino, tu voluntad, tú, dedicado a Dios, tendrá el poder en la fe de proclamar también el nuestro. Tal oración será, de hecho, la comunión y el intercambio de amor, siempre llevándonos de vuelta en confianza y adoración a Él, que no solo es el principio, sino el fin, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Hijo del Padre, enséñanos a orar. Padre nuestro. Señor, enséñanos a orar. Tú, que eres el Hijo unigénito, enséñanos, te suplicamos, a orar. Padre nuestro. Te damos las gracias, Señor, por estas palabras vivas, benditas que tú nos has dado. Te damos las gracias por los millones que en ellas han aprendido a conocer y adorar al Padre, y por lo que han sido para nosotros. Señor, es como si necesitáramos días y semanas en tu escuela con cada petición por separado. Tan profundas y completas son. Pero esperamos en ti para que nos guíes más profundamente a su significado. Hazlo, te pedimos, por amor a tu nombre, Señor. Tu nombre es Hijo del Padre. Señor, una vez dijiste, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y también he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos, y yo en ellos.
Señor Jesús, revélanos al Padre. Que su nombre, su infinito amor de Padre, el amor con el que te ha amado a ti, según tu oración, esté en nosotros. Entonces diremos con propiedad: Padre nuestro. Entonces comprenderemos tu enseñanza y el primer aliento espontáneo de nuestro corazón será: Padre nuestro, tu reino, tu voluntad. Y llevaremos nuestras necesidades, nuestros pecados y nuestras tentaciones a Él con la confianza de que el amor de un Padre así se preocupa por todos. Bendito Señor, somos tus alumnos, confiamos en ti, enséñanos a orar. Padre nuestro. Amén.